más preámbulo, le doy el paso a Javi y a Marco para que puedan comenzar. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Jota. Muchas gracias también a todas y todos que están presentes. Bueno, como dijo Jota, yo soy Javiera Lecourt, directora ejecutiva de la ONG Zeus Chile. Marco es el director de comunicaciones de la misma ONG. Nosotros somos una ONG que trabaja desde la juventud, elaborando y desarrollando redes entre jóvenes de todo Chile para desarrollar políticas y actividades y proyectos que nos enfoquen en construir una sociedad mucho más sustentable. Nos enfocamos en trabajo desde las universidades, desde los territorios donde se desarrollan las y los jóvenes, y eso no implica también que nuestro trabajo solo quede en los jóvenes, sino que entendemos también que hay trabajos más intergeneracionales, y esta es una de esas demostraciones. Creemos que aportar en este curso junto con Red Lama permite que compartir nuestra experiencia con las experiencias de ustedes, y esa es un poco la idea del curso hoy, de que después de la presentación que tenemos preparada con Marco, podamos responder preguntas y también podamos escuchar sus apreciaciones y experiencias también, ya que hoy nos vamos a enfocar un poco más en cómo abordamos el tema de la sustentabilidad desde nuestras casas y desde nuestra vida, y también desde la colectividad en que estamos todos y todas sumergidos. No sé si Marco quiere decir algo. Sí, bueno, eso, invitadísimos a comentar, a poder hacerse parte también de la discusión. La idea es que podamos tener esta primera parte de exposición, pero después tener toda esta otra parte para poder comentar y poder reflexionar juntos. Creo que es una instancia súper buena, sobre todo porque estoy leyendo que hay mucha gente de región, que muchas veces cuesta juntarse, y es bacán poder generar ese tipo de discusiones en estas instancias. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación. Como les dijimos, vamos a dar espacio, la idea es hacer que esta presentación, vamos a tratar de hacerla lo más corta posible, y después pasar a preguntas, pueden hacer preguntas por el chat, y después al final también si alguien quiere hacer alguna pregunta en voz alta, o también hacer alguna intervención comentando desde su experiencia, algo que le vaya parecido interesante, también lo puede hacer, con la única condición de que no se alargue tanto para que podamos hacer partícipe a más gente, ¿ya? Tratando de que todos podamos participar, todas y todos. Entonces, comenzando con la presentación de hoy, el curso de Acción Climática, Sustentabilidad y su abordaje desde casa, hoy lo tratamos de enfocar en esta segunda y última clase en cómo nos empoderamos en lo individual y colectivo para cambiar el mundo, ¿ya? Bueno, ahí están nuestros nombres, nuestros cargos en la ONG y también nuestros mails, que también van a estar presentes al final de la presentación para que, si es que necesitan o quieren contactarnos en algún caso, puedan hacerlo. ¿Se ve la presentación, cierto? ¿Estoy compartiendo bien la pantalla? Sí, se ve bien. Sí, Javi. Bueno, gracias. Entonces, haciendo un resumen de la clase anterior, las chiquillas de Red Lama, las Vales, pudieron hacer una profundización respecto a cuáles son las bases científicas del cambio climático y cuál es el efecto del cambio climático también en los distintos territorios, ¿ya? Yo creo que también dando un enfoque en que entendamos que el cambio climático no es solo un fenómeno ambiental, sino que es un fenómeno social, va a afectar a distintas esferas de nuestra sociedad y debemos enfrentarlo desde esa perspectiva también. Ahí pusimos la frase que la crisis social también es ecológica, haciendo este link entre que las problemáticas sociales que vivimos día a día tienen una fuerte vinculación con lo ecológico. Entonces, en esta clase hoy vamos a abordar qué es la sustentabilidad, un poco de los modelos de desarrollo que tenemos presentes actualmente y a cuáles deberíamos apuntar, qué es la acción climática, y también qué acciones individuales, pero también colectivas, podemos tomar, y cuándo las acciones individuales son suficientes, pero cuándo debemos pasar a una acción más colectiva para incentivar este cambio de modelo en general. Así que los dejo con Marco para continuar con la presentación. Muy bien, Javi. Bueno, sí, pues como pudimos ver en la clase anterior, el tema del cambio climático por lo general nos deja bastantes dudas, mucha incertidumbre también respecto a eso, y también cómo lo abordamos desde un fenómeno social. Pero sí tenemos que tener claro que sabemos con certeza, por ahora,
que tenemos un solo planeta donde habitar y que sus recursos son limitados. Creemos que es importante también empezar desde esa premisa para poder abordar todo este tema. Y con respecto a la sustentabilidad, nosotros la podríamos definir como satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a generaciones futuras en armonía con la naturaleza y manteniendo este equilibrio entre tres aspectos fundamentales, que son lo ambiental, lo social y también lo económico. Dale, Javi. Bueno, la sustentabilidad de alguna manera viene de este concepto de desarrollo sustentable que nace de alguna manera por primera vez en 1987 en el informe de Brundtland, que fue encabezado por Gro Harlem Brundtland, que ven ahí, en ese tiempo la primera ministra de Noruega, donde se plantea por primera vez este paradigma nuevo, ¿no? Donde podríamos tener una pequeña reflexión a un nuevo cambio de modelo, ¿ya? Por eso es súper importante este nuevo concepto. Y la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos en el 2014 plantea que la sustentabilidad crea y mantiene las condiciones bajo las cuales los humanos y la naturaleza pueden existir en una armonía productiva, permitiendo cubrir estos requerimientos sociales, económicos y de otros tipos, tanto para las presentes como las futuras generaciones. Eso es súper importante y algo que el desarrollo sustentable busca de alguna manera, que los recursos que ya sabemos que son limitados sean también protegidos para que otras generaciones también puedan hacer uso de ellos. Dale, Javi. Bueno, y dentro de para llegar a lograr el desarrollo sustentable, existen tres pilares fundamentales, ¿ya? Que por un lado tenemos el lado ecológico, donde de alguna manera se refiere al uso eficiente y racional de los recursos naturales para que sea posible mejorar el bienestar de las sociedades actuales sin comprometer la calidad de la calidad de vida de las generaciones futuras. Esto implica, por ejemplo, tener en cuenta los límites de la renovación de los recursos, los ciclos de la naturaleza y lograr también un equilibrio entre nuestras prácticas. Por otro lado, también tenemos el lado económico, donde se refiere a llevar a cabo prácticas que sean económicamente rentables, pero también social y ambientalmente responsables. ¿Qué quiere decir eso? Apuntar a un crecimiento económico sin dejar de lado la equidad, por ejemplo, social y el cuidado ambiental. Y por otra parte, tenemos el pilar social, que consiste en que para alcanzar este equilibrio que ven acá de sostenibilidad, el desarrollo no puede de alguna manera perpetuar ni profundizar la pobreza, la exclusión, la desigualdad. Debemos apuntar a alcanzar la equidad y la justicia social, promoviendo finalmente la participación de las sociedades, que muchas veces la ciudadanía en general se ve falta de participación en un montón de decisiones, y es súper importante también impulsar esa participación para poder también todos y todas hacernos cargo. Dale, Javi. Bueno, esta foto que ven acá es de la COP24, y hay quienes plantean que existe también un cuarto pilar para poder llegar al desarrollo sostenible. Hay quienes mencionan que este cuarto pilar es la política, porque la sustentabilidad no se logra de manera individual ni de un solo país, sino que es necesario poder generar alianzas internacionales, que existan políticas de Estado tanto a nivel local como a nivel global, que busquen finalmente la sustentabilidad y que se garanticen el respeto de las personas y el cuidado del medio ambiente mancomunadamente. En esa misma línea, la pregunta que viene ahora tiene que ver en cómo finalmente logramos este desarrollo sostenible. Bueno, pero para eso tenemos que primero saber cuál es nuestro modelo de desarrollo actual. Nuestro sistema económico actual, productivo nacional, está basado finalmente en una economía lineal, como ven acá, que en palabras simples consiste en producir, usar y tirar. Históricamente, nuestro país se ha basado en su desarrollo en un modelo de exportación,
agrominero, centrado también en la explotación de recursos naturales. Y como el fin de la línea, como pueden ver, tiene que ver con los desechos. Finalmente nosotros como país lideramos en el ranking de países que generan mayores residuos por habitante, por lo menos en Latinoamérica, con 456 kilos, y también, por ejemplo, ocupando un tercer lugar en desechos electrónicos en la región con 10 kilos. Datos importantes, por ejemplo, que cada chileno y chilena produce cerca de 1,15 kilos de basuras al día, y cerca solamente del 10% esos desechos son reciclados. La mayor parte de los residuos finalmente terminan en vertederos y en rellenos sanitarios, donde es nuestro principal factor, y creemos que es súper necesario también poder cambiarlo. Finalmente, dentro de este modelo de desarrollo nuevo, y el desarrollo sustentable no es compatible como con el capitalismo que tenemos hoy día. Es por ello que existe un alto consumo, producto de este desarrollo urbano industrial de los últimos 200 años. ¿Por qué debemos cambiar nuestro modelo actual, si es que se lo preguntan? Porque la sobreproducción y el sobreconsumo agudiza aún más la crisis social y ambiental. Eso es súper importante tenerlo súper claro. Bueno, y también yo creo que estamos en un momento preciso, clave, donde debemos reflexionar sobre cómo queremos seguir los próximos años. Y desde ahí, los objetivos de desarrollo sostenible que vieron anteriormente en esos cuadritos constituyen finalmente un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, a proteger el planeta, mejorar la vida y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Fueron creados en el 2015 y que buscan, fueron aprobados estos 17 objetivos con el fin de mejorar la Agenda 2030 para poder de alguna manera mejorar el país y el planeta. Ahora, bueno, esos cuadritos, Javi, si podéis retroceder un poco. Sí. Cada uno de los cuadritos que ven ahí, de alguna manera, determinan metas específicas para cada uno de ellos. Y bueno, han pasado 5 años, estamos en el 2020, queda solamente una década para poder lograrlo. Se esperaba que el 2020 fuera un año donde la acción de todos estos objetivos fuera clave para poder impulsar una década de acciones ambiciosas. Sin embargo, con el tema de la pandemia, todo esto ha quedado como disminuido, minimizado, y en ese mismo sentido, el secretario general de Naciones Unidas el año pasado impulsó, dale Javi con la otra porfa, impulsó 3 acciones a nivel mundial, o sea, 3 acciones específicas para poder tratar de mejorar esto un poco más, sin contar el tema de la pandemia, que tenía que ver con garantizar un mayor liderazgo, incluir mejores transiciones en las políticas públicas y también introducir mejor participación de la ciudadanía. Dale, Jari. Con respecto a esto mismo, queremos hacerlos presentes también a ustedes a participar y queremos plantearles esta duda, como qué características debería tener un nuevo modelo. ¿Qué creen ustedes? Por favor, ahí si pueden ingresar a www.menti.com y escribir el código, que es 321883, por si es que las personas del equipo lo pueden dejar en el chat también. Y vamos a... ¿Se ve cómo van apareciendo las palabras? Javi, yo las veo. Sí, que somos un poco lentos con la tecnología y no supimos cómo... Pero lo arreglamos de alguna manera. Entonces vemos cómo va apareciendo que este nuevo modelo de desarrollo debe ser no extractivista, compatible con el clima, inclusivo, Ecofeminista, dice por ahí, democrático, biocéntrico, cooperativo, inclusivo, circular. Ecofeminista ahí agarró más vuelo.
Vamos viendo regenerativo, ecológico, Cooperativo por ahí también, sostenible. tenemos Soberanía alimentaria. Si vamos a esperar un ratito más, o sea, unos segundos más para que más participen, y se va formando y vamos viendo que este nuevo sistema, este nuevo modelo que estamos pensando, dista mucho del modelo actual, ya que hablamos de equidad, que sea resiliente, circular, ecofeminista, inclusivo, ecológico, regenerativo, comunitario, con soberanía alimentaria también dice, sin pobreza. Claramente es un nuevo modelo, un nuevo sistema en el que tenemos que participar todos y todas, y es necesario participar todos y todas para que sea posible, pero también es necesario un cambio cultural, ya que es un sistema muy distinto al que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Eso también es algo que debemos empezar a cuestionar. Entonces, bueno, vamos a dejar, pueden seguir participando en esto, después más adelante hay otra pregunta, así que pueden meterse hasta, por ahora vamos a dejar ahí y vamos a ver al final cómo terminó la nube para seguir con la presentación, si les parece, ¿no? Es importante que no borren la página del Menti, porque como viene otra pregunta, luego le ponen a Next Question y van al tiro a acceder. Ya, entonces podemos, bueno, ahí va a estar. Y volvemos a la presentación. Bueno, entonces vimos que todas estas características que tenía este modelo, este nuevo modelo, como decíamos, distan mucho de cómo es el modelo actual, ¿ya? Y nosotros quisimos poner una frase de un presidente de Estados Unidos, Harry Truman, que la dijo en 1949, y que lamentablemente es muy vigente para el modelo imperante actual que tenemos, a pesar de que fue hace muchos años atrás. Dice, todos los pueblos de la Tierra deben transitar la misma huella y aspirar a una única meta, el desarrollo. El camino a seguir, aumentar la producción base del crecimiento económico, clave para la prosperidad y la paz mundial. Entonces, acá en esta definición, política, se ve cómo el bienestar está asociado netamente al crecimiento económico. Entre más producimos, entre más consumimos, mayor bienestar vamos a tener. Pero vemos ahora que este paradigma está basado también en pensar que tenemos un solo mundo, o sea, tenemos un mundo infinito, ¿ya? Un mundo infinito donde podemos producir infinito y donde podemos consumir infinito y donde nuestro bienestar está en tener más y más cosas. Y eso no es verdad. Tenemos un solo mundo y un mundo que en este momento está acabando estamos acabando con los recursos que tiene este planeta, y ya no podemos seguir con este mismo paradigma. Además, también no podemos pensar que solo el crecimiento económico nos va a traer bienestar, ya que hemos visto que el bienestar no se mide solamente en crecimiento económico. Países que tienen un alto índice, por ejemplo, de crecimiento, o por ejemplo Chile, que tiene mucha producción, la producción no se reparte de manera equitativa, sino que las ganancias de esa producción se quedan en unos pocos, y todos los demás estamos en situaciones donde tenemos que vivir las vulnerabilidades que nos entrega este sistema, ¿ya? Entonces, ¿cómo pensamos un nuevo modelo en base a esto? Acá nos preguntamos entonces, dado que tenemos este nuevo modelo, esta forma de desarrollo, esta manera de pensar el bienestar, ¿es compatible hablar de desarrollo y de sustentabilidad? ¿Es compatible hablar está bien decir desarrollo sustentable? Nosotros creemos que sí está bien, que puede ser compatible. Sin embargo, el desarrollo tal como está visto ahora, en base al crecimiento económico ilimitado, no es posible, eso no es sustentable, bajo ningún punto. ¿Ya? Tenemos que cambiar esa manera de pensar el desarrollo. Actualmente hay otras maneras de medir, por ejemplo, no se puede medir solamente el bienestar de un país en base al PIB, sino que hay otros indicadores de bienestar basados en la salud, por ejemplo, basados en índices de educación, de índices de alfabetización, o indicadores de inclusión de género, por ejemplo. Entre más inclusión de las mujeres hay en el sistema laboral o en la sociedad completa, hay un mayor bienestar, un bienestar social. ¿Ya? Y eso no necesariamente se asocia al crecimiento económico bruto en los indicadores económicos, ¿ya?
Entonces lo que queremos ahora comentarles es un poco de nuevos paradigmas, de nuevos modelos de desarrollo, nuevas formas de ver cómo podemos pensar este nuevo mundo para comenzar este cambio cultural, individual y colectivo que necesitamos para poder tener un mundo más sustentable. En primer lugar, y muy acorde a lo que decía en la nube de palabras, que es muy bonito que haya salido, el ecofeminismo, el feminismo, ponemos la economía del cuidado. La economía del cuidado, uno de los paradigmas nuevos que ha surgido y surge desde la economía feminista, y pone en el centro el valorizar el trabajo de cuidado y doméstico que actualmente no es remunerado, ¿ya? Hoy la mujer, bueno, no hoy, solo en la historia, ha cumplido un rol por la división sexual del trabajo, de cuidado, de labores, de administrar la casa, de cuidar a las personas, a los niños, ancianos o personas enfermas de las casas, y esa labor aporta mucho a la sociedad, ya que genera bienestar a las personas que lo reciben, pero también genera costos y genera gastos de energía, y es un trabajo más, pero no es remunerado, no está incluido en la remuneración del sistema. Y eso trae problemas, ya que minimiza el rol de la mujer dentro del sistema económico. Hoy podemos ver, por ejemplo, con un estudio de Comunidad Mujer que hizo el año pasado, que el trabajo doméstico no remunerado aporta un 22% al PIB nacional. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ya que las labores de cuidado van a tomar mucha más relevancia al momento en que los efectos del cambio climático comiencen a afectar mucho más a nuestros territorios, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las zonas saturadas, zonas de sacrificio, hay mucha más prevalencia de ciertas enfermedades que impiden que las personas que trabajan sigan trabajando por estar enfermas. ¿Y quiénes son las que asumen esa labor de cuidado del hogar y de administración de los bienes? Son las mujeres. Y esa labor debe ser remunerada. Entonces, esta es una nueva visión también para incluir dentro de estos modelos de desarrollo. Otra perspectiva es el de la economía ecológica. Esta definición que les presentamos acá es bien amplia, ya que este paradigma tiene mucho desarrollo teórico y muchas perspectivas también, pero les presentamos esta definición amplia para que invitarlos a ustedes también a desarrollar un poco más y a investigar más de la economía ecológica para formarse su propia visión, por así decirlo, y nosotros presentarle como una introducción nomás del tema. Entonces, dice de estudio de la relación de los ecosistemas naturales y el sistema económico. Considera que la economía es parte de un sistema mayor, del ecosistema Tierra, cuyos recursos naturales y capacidad para asimilar desechos son limitados. Partimos de la consideración que se cuestiona el objetivo y viabilidad del crecimiento económico ilimitado. Entonces acá vemos una economía centrada en la relación humano-medio ambiente, y entendiendo que no tenemos un mundo ilimitado, sino que tenemos recursos limitados que debemos saber cómo administrar para otorgar bienestar social general. Y por último, tenemos el de la economía circular, que es un paradigma totalmente opuesto al de la economía lineal, donde, como decía Marco, se produce, se ocupa y se vota, sino que la economía circular implica un cambio en el modelo de producción completo, en el cual desde la concepción del producto, desde el diseño de ese producto, se piensa en que ese diseño permita una reutilización, una reparación, y permita que la vida útil de ese producto sea mucho más larga de la vida útil actual de los productos. Hoy estamos muy acostumbrados a que todo sea desechable. No sé si han escuchado como a nuestros abuelos o nuestras mamás diciendo como que los celulares antes duraban, o los mismos Nokia estos que duraban infinito, que se caían y duraban, y ahora los teléfonos como que no les pasa nada, uno los mira y se rompen. Eso está asociado a un modelo de sobreproducción. En cambio, la economía circular lo que apunta es que los diseños, todos los productos, puedan mantenerse en este sistema, puedan crearse, mantenerse en este sistema productivo que los reutiliza, y que el desecho sea lo mínimo. El desecho sea ya cuando se produzca, cuando yo ya reutilicé, ya cuando busqué las maneras de reparar, cuando ya realmente no puedo ocupar mucho más ese producto, ese objeto, ¿ya? Esto requiere un cambio también de paradigma, un cambio en el modelo productivo, un cambio en general.
Y para dejarlos como en esto, quiero recomendarles a Sandra Frenkel, perdón, que es periodista y escritora, y que escribió el libro Plásticos, una relación de amor y odio. ¿Ya? En este mismo paradigma de la economía circular, ella hace una investigación respecto al plástico, a cómo el plástico ha afectado nuestras vidas, y nos plantea un desafío, que quiero que lo piensen, porque después vamos a tocar de nuevo el tema del plástico, que es, ¿puedes pasar 24 horas sin tocar nada de plástico? Es un desafío que pone ella en su libro. Súper bien, Javi. Oye, recordando un poco el tema de los electrodomésticos, por ejemplo, claro, efectivamente antes, no sé, por las lavadoras, las teles, duraban muchísimo tiempo más que lo que es hoy día. Bueno, y para pasar un poco a esta segunda parte, cuando hablamos, por ejemplo, de acción climática, tiene que ver también cómo podemos llevar a cabo este nuevo modelo de desarrollo sustentable que hemos estado hablando, y estos nuevos modelos que nos presentó la Javi. Bueno, para eso es necesario también potenciar esta acción climática. La acción climática puede definirse como adoptar medidas urgentes para combatir la crisis climática y sus efectos de manera individual, pero también de manera colectiva. Esta acción está relacionada con la ODS 13 para adoptar medidas urgentes que, por ejemplo, dentro de sus metas está cumplir con los compromisos para impedir el aumento de temperatura del 1,5 grados que nos mencionaba la Vale en la clase pasada, y los corales y todo esto que fue muy, muy interesante. Dale, Javi. Y bueno, para cumplir de alguna manera todos estos compromisos, también es necesario poder generar algunas acciones individuales. Acá les dejamos algunos tips para abordar la sustentabilidad de manera individual, pero me quiero detener en dos que me parecen súper relevantes. Uno, por ejemplo, es el comunicar el cambio climático. Creo que no debemos ser expertos en eso, y todos podemos de alguna manera hablarlo con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros territorios, nuestras comunidades, nuestros amigos, amigas, y desde esa forma también hacerse cargo y hacerse parte. El año pasado la agenda climática estuvo muy, muy, muy presente por el tema de la COP25 en Chile, y eso no se debe perder. Debemos cada día estar súper conscientes de mantener, de adaptarse a nuevas formas de estilos de vida más sustentables. Y también, por ejemplo, la compra responsable, que finalmente tiene que ver con el concepto de hacerse la pregunta, ¿no? ¿Es necesario esto que estoy comprando? La botella plástica que compramos de repente de 500 cc en la calle, que la vemos en el metro en todas partes, finalmente lo que hacemos es validar ese proceso de producción. El mejor residuo es el que no se genera, finalmente. Y con eso también me quiero quedar para avanzar en la otra, Javi, que tiene que ver con que finalmente cuáles son nuestras acciones y cuáles son las acciones que realizamos o que realizan ustedes desde su casa para poder llevar finalmente un estilo de vida sustentable. Así que tienen dos opciones, de nuevo: ingresar a menti.com, escribir el código o apretar siguiente si es que se quedaron en la segunda opción. Sí, acá pueden ingresar al mismo código, o sea, por el mismo código que les mencionamos, y aquí pueden votar por qué acciones realizan desde su casa o desde su trabajo o en su vida diaria. Porque, por ejemplo, reducir el consumo de carne no necesariamente es desde la casa. Mira, qué bueno que al menos todos están llenos. Sí, Eso sí, es súper para comentar importante. lo que dice en el... Ay, sorry, Marco, dale. Dale. Ah, no, que para comentar lo que dice en el chat, que sí, miran, como dije, esto del Menti fue nuevo para nosotros, entonces no sé si se puede poner como que marcar más una opción. Esta nos permite, pero pueden volver a entrar
y ahí se puede marcar más una, o pueden marcar la que más hacen, ¿ya? Porque siempre uno es como más cerca, como que le pone más color a una que a otra, no sé, como, o la que más quieren, no sé. Ahí el compostaje parece que va ganando por mucho. Va ganando, ¿no? Y Sí. reducir Lo el cual es consumo de muy, carne también. el consumo de carne, sí. Lo cual es muy importante porque el compostaje, la basura orgánica, el 50% de la basura domiciliaria, lo cual le están reduciendo el 50% de su basura. Ah, no se puede votar de nuevo. Ya, lo siento. Para la próxima vamos a mejorar. Sí, solo se puede votar una vez. Bueno, entonces vamos a también dejar ahí y vamos a ver al final cuáles son las opciones que más salieron. Aquí la que más va ganando es compostaje, reducir el consumo de carne, también después viene reciclar, comunicar el cambio climático, muy importante, compra responsable, cuidar el agua, muy, muy interesante. Ya, entonces, después vamos a ver, como les dije, cuál es el final de los resultados. Y vamos a seguir con la presentación. A ver si ha cambiado. No, sigue igual. Entonces. Bueno, seguimos entonces. Con respecto a lo que podíamos hacer individualmente, estaba también esta cosa de la compra responsable. Y con eso quiero dejarlos con este concepto del empoderamiento del consumidor. En 2017, la Asociación de Consumidores Sustentables lanzó un manual para el consumo sustentable, que el equipo, si alguien lo quiere, lo va a estar dejando en el chat, en el link, para que lo puedan ver más adelante. Y dentro de este manual, ellos definen el consumo sustentable como hacer uso de servicios o adquirir productos que den respuesta a nuestras necesidades básicas de manera informada, ética y en un equilibrio con los sistemas ecológicos, sociales y económicos. ¿Qué quiere decir eso? Que finalmente es decir que un consumo está favoreciendo una buena calidad de vida y tiene interrelación con un entorno social, donde finalmente se minimiza el impacto ambiental bajo el concepto de ciclo de vida. ¿Ya? Este manual lo que hace es busca educar sobre prácticas de consumo sustentable basado en ámbitos medioambientales, económicos y sociales. Dentro de esto mismo, queremos darle un ejemplo de cómo el empoderamiento del consumo puede generar de alguna manera cambios en las industrias. Acá les vamos a presentar un caso de estudio de la empresa Notco, que me imagino que algunos la conocerán, donde su empresa crea productos alimenticios a partir de productos de origen vegetal. ¿Ya? En septiembre del 2019, ellos lanzan un nuevo producto de su mayonesa en un formato de 20 gramos en un empaque de plástico de un solo uso. ¿Ya? Piensen que en septiembre del 2019 estábamos todavía en la agenda climática de la COP25 y por lo general esta marca se hizo famosa porque partía desde un nicho vegetariano-vegano donde la empresa de la marca, la visión de la marca tenía que ver también con crear hábitos sustentables, mejorar también el cuidado del planeta y lanzan esto. Los consumidores se enojaron, hicieron muchas críticas en sus redes sociales con respecto a cómo ellos estaban sacando un producto con un empaque desechable finalmente y ellos pudieran tomar una acción. Como dice ahí un comentario simple, no lo compremos. Vamos por el otro formato de la mayonesa que estaba. Y bueno, ¿qué pasó al final con este producto? La empresa tuvo que hacerse cargo de las críticas. Nuestra revolución también es escucharlos y finalmente descontinuaron el producto. Nunca al final se lanzó. O sea, me imagino que la producción estaba, pero no se lanzó al mercado. Entonces, es súper importante también entender que de manera individual, pero también de manera colectiva, podemos generar cambios al menos en la industria de consumo, que es súper importante
poder nosotros también exigir en otras empresas una mayor oferta, un mayor, ¿cómo se llama? Con respecto al packaging, por ejemplo, de los productos, también que sean más compostables, la compra a granel, por ejemplo, que también es súper importante en estos días. Y esta es una muestra de cómo, de una manera individual, y cómo nosotros como consumidores nos podemos empoderar, podemos hacer también cambios en la industria. Dale, Javi. Bueno, eso es, por un lado, súper importante. Pero por otro lado también es importante saber que este sistema económico que es el que hemos estado hablando, que finalmente agudiza la crisis social, y en tiempos de pandemia, lo que hace también es resaltar aún más todas las desigualdades que tenemos, ha generado también estragos en la actualidad. Aunque finalmente, por el tema de la pandemia, hemos visto que se ha mejorado la calidad del aire, de las aguas, también se incrementó la producción de plásticos de un solo uso. Se volvió a una revalorización de eso. ¿Por qué? Porque tanto el insumo hospitalario como el uso doméstico finalmente fue en avance con el fin de detener la propagación del virus. Por ejemplo, Italia necesitó usar unos 90 millones de mascarillas al mes para su primer brote. Los hospitales de Wuhan produjeron en promedio más de 200 toneladas de desechos médicos por día durante el brote. Y también, lamentablemente, ya se han empezado a ver mascarillas flotando en las playas del archipiélago, donde de alguna manera no hemos sido capaces de poder controlar la gestión de estos residuos. ¿Por qué lo traímos a colación ahora y por qué creemos que es importante? Porque finalmente, si bien la sociedad estaba plenamente concienciada de que el problema del plástico es relevante, sin embargo, hoy día la necesidad de contener la propagación ha causado este resurgimiento. De alguna manera, la prioridad hoy día es tener salud, y todas estas problemáticas, o de alguna manera estos esfuerzos para poder hacer acciones climáticas, se han visto en la baja. Y es súper importante cómo también los estados y las políticas públicas contribuyen a eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, en pleno brote, las leyes, por ejemplo, de prohibición de plásticos de un solo uso se fueron flexibilizando por el tema de la pandemia para poder, de alguna manera, generar estos plásticos desechables. Y en el caso de Chile también, la ministra del Medio Ambiente dijo hace poco que estaba en conversación con los parlamentarios para añadir una cláusula de excepción temporal en el proyecto de ley que regula los plásticos de un solo uso, que permita establecer excepciones en periodos, por ejemplo, como de cuarentena sanitaria, o de alguna manera que ponga en riesgo la salud de las personas y donde nosotros necesitamos utilizar este producto. Entonces, es súper importante entender que estos hábitos de consumo también permean tanto a nivel político como también a nivel social. Ahora la Javi les va a contar un poco también cómo se produce estas mismas desigualdades en otros ámbitos. Sí. Bueno, ahora que ya hicimos una revisión respecto a los modelos de desarrollo, a cómo estamos produciendo actualmente, a qué es lo que nos gustaría llegar con la sustentabilidad, con un nuevo modelo sustentable, vimos también cuáles eran sus visiones de cómo debería ser este nuevo modelo de desarrollo, este nuevo mundo que queremos construir, y vimos también las acciones individuales que podemos tomar para vivir una vida más sustentable. O sea, y ahí en el chat también hablaban como de compra a granel, de tratar de reducir lo más posible los plásticos, que son acciones que yo creo que todas y todas tomamos o tratamos de tomar lo más posible. Pero a veces no podemos o no tenemos la opción de tomarlos, ya que no tenemos ciertas condiciones materiales que nos permiten. Por ejemplo, les voy a contar una historia personal. Yo compro con la Junaev, y la Junaev, bueno, ahora con la pandemia permite ocuparla en más lugares, como que muchos más lugares han abierto esta opción de comprar con Junaev. Pero antes yo quería gastar la Junaev y iba al supermercado a comprar mercadería y compraba las verduras y tenía que comprar verduras con plástico. Entonces me dolía la guata y yo decía, oh, qué triste tener que comprar este sobre como
envasado de las verduras si es que vienen ya con su propio envase, que es la cáscara. O sea, y es una lata porque uno necesita ocupar ese recurso, pero lo tenéis que ocupar en un mercado, en una producción que es totalmente, no tiene ningún sentido. Entonces, a veces nos enfrentamos a modelos de producción en los cuales nuestra decisión individual como que no puede ejercer cierta presión. Y acá les queremos presentar el caso de estudio de la energía, que nosotros consideramos que es interesante tomarlo, ya que el modelo energético en Chile es un modelo muy centralista, basado en grandes centrales de desarrollo de generación energética, en estas grandes centrales que generan millones de watts por segundo, lo inyectan a un sistema centralizado y se distribuye a lo largo de Chile, y ahí el consumidor, nosotros, no participamos en ninguna de las partes de la producción. Participamos solo cuando tenemos que pagar la cuenta de la luz. Ahí nosotros participamos, solo en el pago. Entonces, nosotros podemos tener un modelo de vida súper sustentable, tratar de reciclar, ocupar menos plástico, todo, pero hay cosas que no podemos elegir porque al momento de prender la luz o al momento de prender el computador o al momento de ocupar energía, incluso subirnos a la microeléctrica, si es que no ocupamos el auto, por ejemplo, estamos ocupando, no podemos elegir de dónde viene esa energía. No tenemos esa participación como ciudadanos. Hay un desalojo de la ciudadanía en general en la decisión de cómo desarrollar el modelo energético en Chile. Y hace unos años empezó un debate respecto a la transición energética, cómo debía cambiar este modelo de producción que más encima en base a carbón, contamina lugares, los satura, tenemos zonas de sacrificio en distintos lugares de Chile, ciudadanos que se están muriendo por la emisión de gases tóxicos de estas empresas. Entonces empezó el debate de cómo pasamos a un modelo mucho más verde, mucho más de generación sustentable, de otros modelos de desarrollo energético, pero también ahí está la pregunta, ¿vamos a pasar de un modelo verde, o sea, de un modelo de generación de energía en base a carbón, de megacentrales, y vamos a pasar a un modelo de megacentrales eólicas, megacentrales solares también? O sea, vamos a pasar de un mismo, vamos a mantener estas megacentrales y estas instalaciones gigantes que de una u otra manera igual afectan a los territorios, igual afectan a los ecosistemas, porque ninguna intervención en el mundo, ninguna megacentral de ningún tipo de energía está exenta de afectación a los territorios. O sea, si yo voy y lleno el norte de paneles solares, voy a generar un efecto en los territorios, en la gente que vive en los territorios, y no puede ser que no participemos como ciudadanía en esas decisiones, ¿ya? Los debates deben ser públicos, creemos nosotros. Entonces, para recapitular, creemos que, por ejemplo, el modelo energético es un modelo centralizado, sin participación ciudadana efectiva, sobreproducción de la energía también, porque no participamos en el debate de cómo se genera la energía. Tampoco participamos en el debate de cómo se distribuye esa energía. No sé si se acuerdan cuando estaba el tema de Patagonia sin represas. Uno de los temas de la campaña para evitar que haya una represa en la Patagonia, aparte de la misma represa en sí, era el sistema de distribución de la energía que se iba a hacer. Se iban a poner unas centrales, o sea, de estas como torres de alta tensión y un cableado que iba a pasar no sé cuántos kilómetros. Entonces, ahí también había otro debate respecto a cómo esa línea de transmisión iba a afectar a los territorios, ¿ya? Iba a afectar al paisaje, iba a afectar a la biodiversidad que se presenta en esos lugares. Entonces, ahí tampoco tenemos participación. Y tampoco tenemos participación en cuanto a cómo se distribuye la energía y quién consume o cuánto consumimos de energía. Porque en Chile no se produce, no hay una necesidad netamente de generar energía netamente en base a la producción o a la necesidad de la ciudadanía o de las empresas. En Chile se exporta energía. Ya nosotros tenemos exportación de energía, vendemos energía hacia afuera. Entonces, nosotros tampoco como ciudadanía participamos en ese debate. ¿Cuánta energía o qué modelo necesitamos para mantener? ¿Queremos o no seguir vendiendo energía hacia afuera en contrapunto de la afectación de nuestros territorios? Entonces, ahí es donde nosotros creemos que debemos
abrir el espacio a que este cambio de conciencia, este cambio de hábitos individuales, debe dar paso también a una organización colectiva que nos permita desarrollar una participación ciudadana, una incidencia ciudadana efectiva. Primero, entender que la sociedad la compone el Estado y sus instituciones, la componen las empresas, lamentablemente la componen las empresas en este minuto y que tienen un amplio poder, pero actualmente las decisiones las toma el Estado y las empresas y no incluyen a la otra parte de la sociedad, que es la sociedad civil, los ciudadanos y los niños, niñas y adolescentes. Y esto es muy importante porque tenemos una sociedad súper adultocentrista también, en la cual los ciudadanos son solamente de los 18 años para arriba, no considera tampoco a la población que tiene antecedentes penales, por ejemplo, que tiene como penas de más de 3 años, los excluye también de esas decisiones como más formales, por así decirlo, pues el sistema político los excluye. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, es un grupo de la sociedad que está totalmente excluido, pero es el grupo de la sociedad que, por lo menos los jóvenes, han tomado la batuta, por así decirlo, de la lucha climática. ¿Por qué? Porque son aquellos que van a vivir los efectos del cambio climático de las decisiones que estamos tomando hoy. Entonces, ¿podemos dejarlos fuera del debate? ¿Podemos excluirlos? Lo que dicen los jóvenes es que no los podemos excluir, y si los excluyen, ellos van a estar ahí, tratando de incidir, hinchando y tratando de estar en todos los espacios de toma de decisiones que se pueda. ¿Ja? Entonces, en este sentido, la participación ciudadana a partir de la estructura política y administrativa que tenemos es súper baja, o sea, las posibilidades de participación que tenemos nosotros son súper pocas. Tenemos el caso del CEIA, por ejemplo, que si bien los proyectos que se meten al sistema de evaluación ambiental tienen esta parte como de participación, muchas veces hay problemas con que no mucha gente participa, o si participa mucha gente no necesariamente toman en cuenta los comentarios que se hacen. Hay varios conflictos respecto a eso, y debería haber una actualización respecto a cómo hacemos que los territorios participen efectivamente, ¿ya? Podemos ahondar en eso después en la conversación posterior. Entonces nosotros creemos que las acciones individuales son muy importantes, pero también debemos que contribuyan a este cambio cultural que decimos que es necesario, porque no vamos a cambiar nada si no cambiamos nosotros mismos, no cambia nuestra concepción de cómo debe ser la nueva sociedad que tenemos que construir desde hoy. Pero también debemos aportar con este cambio individual un cambio colectivo, a potenciar el cambio de políticas públicas, a que no hayan retrocesos en cuanto a los avances ambientales, a que si bien una crisis no sea lo primero que se afecta, o lo primero que las primeras leyes que salen para atrás sean las ambientales. No puede ser eso. Hoy estamos, por ejemplo, en un momento de crisis sanitaria en el que se dice que va a venir una crisis económica, y va a venir un proceso de reactivación. Bueno, entonces ese proceso de reactivación, nosotros como ciudadanos y ciudadanas, como participantes de esta sociedad, como personas que estamos tratando de cambiar este sistema con nuestras acciones, también tenemos que estar atentos a cómo se hace esta reactivación, ¿ya? Atento a lo que hacen las empresas a las que le compramos, atento a lo que hacen los gobiernos, organizándonos, y si bien no todas las personas toman acciones colectivas, por ejemplo, participando en ciertas organizaciones, esas acciones también, las acciones individuales también sirven, por ejemplo, lo que me comentaba Marco, comunicando el tema del cambio climático, comunicando las problemáticas que estamos viviendo, ¿sí? Haciendo a muchas más personas parte de esto, ya que todos y todas somos necesarios y todos y todas somos importantes en esta lucha. Así que les dejamos esta frase de Al Gore, que la encontramos muy buena, que es: lucha contra el cambio climático como si tu mundo dependiera de ello, porque tu mundo depende de ello. ¿Ya? Así que, para finalizar, les dejamos una pregunta para comenzar el debate y el compartir ideas de si tú eres parte del cambio, te sientes parte del cambio, y cómo eres parte de este cambio que necesitamos. Así que muchas gracias, esperamos que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, sí. Esperamos preguntas, comentarios. Sí. Y bueno, ahí están nuestros datos. Para respondiendo un poco el chat, claro, efectivamente, muchas veces el CEIA y, por ejemplo, otras iniciativas de políticas públicas como
el proyecto marco de cambio climático, plantean una participación ciudadana mínima donde tampoco se sabe si es muy vinculante. En la mayoría de los casos no es vinculante y siempre es una participación mínima, donde por ejemplo se hacen algunos talleres a lo largo de Chile, en algunas regiones, y eso también complica mucho poder hacerse cargo y poder también hacerse parte de esas decisiones. Sí, yo, a ver, respecto a lo que vi unas preguntas en el chat. Pero primero, habían unas manos levantadas. No sé si el J, estás ahí, o alguien puede ayudarnos como a ver las manos levantadas. Bueno, ahora pueden, si quieren, alguien quiere comentar, creo que Luna Martínez tiene la mano levantada. Luna, si quieres abrir tu micrófono y comentar algo, bienvenida. ¿Quién más tiene la mano levantada? Nadie más. Luna, ¿está? ¿Luna? Mira, Javi, acá hay otra pregunta que nos hicieron en el chat, que alguien nos pregunta, por ejemplo, si existe alguna forma de ayudar a la difusión del cambio climático como voluntario. ¿Como voluntario? Sí. Sí, mira, yo creo que hay mucha, bueno, en mi experiencia hay mucho como temor a veces a abordar estos temas. De hecho, nosotros mismos antes de hacer esta presentación estábamos así, uy, estamos nerviosos, no saldrá bien, no sé qué, porque es un problema súper grande y hay mucha información también. Tenemos como mucha información, muchos polos y todo. Sin embargo, yo creo que el primer paso para hacer un agente como que permita comunicar el cambio climático es atreverse a hacerlo, ¿ya? Nadie va a ser tan experto y nadie necesita ser un experto para hablar de, por ejemplo, cómo siente que le afecta el cambio climático en su vida diaria, ¿ya? Yo creo que algo muy importante es la experiencia personal y a partir de la experiencia personal comunicar lo que uno cree, sus creencias, sus vivencias, su experiencia, es muy importante y de hecho en el tema del cambio climático es súper valioso. Muchas veces si nosotros nos acercamos a alguien que suponte no tiene una base científica muy grande y le empezamos a hablar de datos, del efecto invernadero, de los mareáis, ¿cachai? Entonces, en cambio, hablando desde una experiencia mucho más cercana, yo creo que se puede hacer. Entonces ahí algunos tips, no sé, son como si se quieren formar más, acudir a centros de información o centros de estudios más validados, como el CR2, como los chiquillos de Reldama también, que comparten harta información mucho más cercana, tratar de pasar todo a un lenguaje mucho más amigable y también entendiendo con quién estoy hablando, eso es súper importante. Es muy distinto tener un público como, no sé, universitario joven, en el cual quizás puedo ocupar ciertos tecnicismos, a comunicar, por ejemplo, en mi barrio el cambio climático. Es súper distinto. Y eso implica también que nosotros nos adecuemos y que también nos pongamos en ese switch. O sea, acá todos tienen que entender el cambio climático y nadie tiene que tener un doctorado en ciencias atmosféricas para entenderlo, ¿ya? Y ahí es muy importante cómo nosotros lo comunicamos. Yo creo. Sí. Toda la razón, Javi. Yo creo que para poder complementar un poquito eso, nada, siento que también tiene que ver con tener las ganas de participar, de articularse también, no necesariamente con una organización, pueden ser tus propios amigos, tu propio barrio, y ir encontrando de alguna manera, mediante la experiencia, como decía la Javi, alternativas, cosas que hacer, cosas que entender, cosas que si creemos que nos falta investigar un poquito más Gaby, sobre eso. Bueno, a todos en verdad, quería interrumpir. Quería, como un poco con Paula, le entiendo su punto de incluir más cosas en la línea del tiempo, sin embargo, yo creo que pensando también en el público general, poner tanta información, de repente, poner todos los cambios de cada gobierno, de cada cosa, sé que es lo más medular, pero no lo haría en la primera presentación, en la primera cápsula. Porque siento que sería poner mucha información y quizás se podría ver hasta politizado el tema y dejaría esa objetividad.
disculpa, Creo que era otra conversación. sí, sí, porque no entendí lo que estaba hablando Carolina. De política relativa al agua. Pero ustedes claramente pueden no segmentarlo. Carolina. Parece que está hablando por teléfono o algo Sí, así. pero Y no está muteada. no está muteado. Carolina, Ya. bueno, Ortiz. bueno, los voy a mutear a todos. Y ahí mutear a la Carolina. Sí, ahí los muteé. ¿A la misa? Y ahí está, los que quieran hablar pueden desmutearse, respetando un poco el tema de... Ya, Marco, no sé si queréis terminar la palabra, y si alguien quiere tomar palabra, tenemos a la Luna. Bueno, Luna, no sé si ahora volvió. ¿Luna? ¿No? Ya, entonces está Daniel Burnes Daniel. y María Belén, creo que pidió palabra, ¿no? Ya, entonces Daniel, si quieres comentar algo. Bueno, hola, ¿cómo están? Los saludo desde Quellón, Chiloé. Gracias por la oportunidad en realidad de poder poner estos temas en tabla. Esto ya no es televisión ni radio, sino que son redes sociales al servicio, digamos, de la acción climática que tenemos que hacer todos. Así que se le agradece profundamente la oportunidad y el espacio. Soy profesor de ciencias, aquí trabajo en un liceo, ¿no es cierto?, público de la ciudad de Quellón. Y sí, pues, tengo que recoger el guante desde el punto de vista educativo. Estamos trabajando con nuestros estudiantes a distancia y estamos tratando de generar acciones, digamos, territoriales. Yo creo que, y lo hablábamos con unos colegas el otro día, que eso es el futuro. Llegamos, es el presente y es el futuro. La acción territorial ligada, bueno, a todo en realidad, pero obviamente la acción climática que nos va a marcar la agenda de todos estos años. Lo que vayamos a hacer en 10 años, en estos 10 años que vienen, va a marcar el futuro de los 100 próximos años. Así que en ese sentido, acá, por ejemplo, en Quellón, les cuento, hay ¿no es cierto?, la corporación municipal tiene un espacio que se llama Quellón Educa, donde los profesores estamos invitados a participar, obviamente con todos los resguardos, grabar una cápsula, una clase de 20 minutos, y tuve la suerte y la oportunidad de poder participar de una clase, digamos, ligada al suelo, al cuidado del suelo, por ejemplo, y el tema de poder generar enraizantes y huertos orgánicos ligados a ese tema. Así que, insisto, la acción territorial yo creo que nos va a llevar a poder generar los cambios necesarios, independiente de lo que vaya a hacer la industria, porque en realidad eso no sé si es pedir mucho o no, pero tenemos que generar espacios primero territoriales para ganarnos esos espacios, respetarlos, y después poder, digamos, a través de esa acción poder exigir, digamos, que nuestra participación no sea consultiva nomás, porque sea también resolutiva en ese sentido. Así que bueno, ustedes saben que estamos en un proceso histórico, así que ojalá la nueva constitución de este país, que podamos construir entre todos, esté este marco conceptual completamente ahí escrito, explícito y sin interpretaciones. Somos naturaleza, y en el fondo somos una especie más dentro de todo este equilibrio ecológico que hemos roto. Así que ojalá podamos recuperar eso. Así que agradecido en realidad, más que preguntas, en realidad agradecido comentarles eso. Así que abrazo a todos, ánimo, fuerza en este panorama, también se puedan hacer cosas, y ojalá ¿no es cierto?, la energía que podamos tener nos hagan también seguir haciendo acciones positivas, porque se puede. Muchas gracias, Muchas gracias, Daniel. Daniel. Aguante con el trabajo como territorial que hacen allá también. Sí, María Belén. Y bueno, Perdón. dale. Pésima moderadora. María Belén, ¿Me escucho y después bien? respondemos algunas preguntas. ¿Me escucho bien? Sí. Sí. Ya. Hola a todos, todas y todos. Bueno, yo soy profesional del área de la salud, y la verdad es que el tema de los desechos de un uso en el área de la salud a mí siempre me ha generado un poco conflicto. Un tiempo que investigué un poco el tema, y la verdad es que no es fácil, sobre todo cuando se trata de cosas que tienen desechos biológicos, y el tema sobre todo de esta generación de basura en el área médica es brutal, pero eventualmente la considero igual de todo, como dentro de todo necesaria. O sea, de cierta forma siento que es como de los usos que eventualmente, como usos positivos que podría tener eventualmente estas cosas de plásticos de un uso. Lamentablemente el tema de la pandemia ha hecho que la gente
gente utilice, sobre todo las mascarillas y cosas así, sin mucha información, sin mucha conocimiento de cómo se utilizan, y lamentablemente se ha mal usado bastante. Un poco también hay que invitar a la gente a expresar un poco el mensaje de que esas tienen ciertas utilidades, que eventualmente podrían, no sé, utilizar unas que son reutilizables, etc. Y bueno, el conflicto que me genera un poco es que como son elementos que sí o sí se tienen que utilizar para mantener la higiene y evitar como los contagios entre medio de las personas, etc., de cierto modo, no sé cuánto impacta realmente en cuanto a desechos el área médica o de salud en general en el planeta. La verdad es que lo desconozco, y si es que lo conocen me gustaría que lo compartieran, y que yo creo que más que enfocarse en esa área, que de todos modos a todos nos beneficia porque la salud es algo igual importante, quizás como darle mayor énfasis a todos, como, claro, como la botella de Coca-Cola, el papelito de chocolate, el envase del arroz, qué sé yo, y de cierta forma presionar más por ese lado, y invitar a tomar más conciencia por el lado de la salud, y nada, bueno, si manejan el dato o algo así, también lo agradecería mucho. Eso. Muchas gracias, María Belén. Muchas gracias. Oye, justo Gracias a ustedes. La Vale Nostroza, que está aquí, que fue la expositora de la otra sesión, tiene ese dato. No sé si Vale está ahí para decirlo, que lo mandó por el chat, creo. Pero... sí. Vale. ¿Cuál dato? No caché. El de el impacto de la salud, como de los desechos en salud. ¿O no? Ya sí, ese es un dato que está es que estoy respondiendo muchos chat, o sea, muchos comentarios que han salido en el chat, pero ese lo vimos en una capacitación que estamos haciendo de una organización que se llama Click Hub, y estamos haciendo una capacitación sobre comunicación del cambio climático, y hay una organización que se llama Salud Sin Daño, y que precisamente busca reducir el impacto del sector de salud, pues, y ahí ellos tienen un manual donde sale harta información, y ahí ellos tiran ese dato, a través de muchos estudios que han hecho, llegaron a ese dato, y en el fondo de que si el sector de salud fuese un país, sería el quinto más contaminante a nivel global. Y hay muchas cosas más interesantes ahí de esa organización, que en el fondo son personas de muchos países que tratan de disminuir el impacto del sector salud en general, para que lo vean. Y ahora desaparezco y sigo respondiendo al chat. Okay. Muchas gracias. Oye, hay unas preguntas que quedaron en el chat que nos las mandaron. Primero, bueno, la del cambio climático como voluntario, ya lo respondimos. ¿Algún otro libro que recomienden? Bueno, yo tengo dos recomendaciones. Una es Esto lo cambia todo, de la Naomi Klein, que yo creo que sirve harto como para cambiar este switch, como ver en el mundo en el que estamos, ya que siento que muchas veces tenemos que tener claro dónde estamos, como el sistema productivo, como dónde estamos parados, para de ahí empezar a construir y ver cómo cambian nuestras acciones. Si nos desconectamos de eso, es muy difícil como también enchufarnos con las problemáticas sociales que tenemos. Y el otro libro, que no tiene relación quizás con la basura o con los residuos, es El negocio del agua en Chile, que yo lo leí hace poco, es de dos autoras, de dos periodistas chilenas, Tania Tamayo y Alejandra Carmona López. De hecho, lo tengo aquí. A ver. Sí, es de Tania Tamayo y Alejandra Carmona López, son las autoras de este libro maravilloso. Es muy bueno, muy bueno. Cuenta cómo el agua se volvió un negocio en Chile, y eso es muy importante también en el contexto que tenemos hoy en nuestro país, ¿ya? Así que esos dos recomiendo. No sé si Marco tiene alguna otra recomendación. Sí, yo creo que ese de El negocio del agua es súper, súper bueno. Son, aparte, dos profesoras que me hicieron clase, y les recomiendo muchísimo, porque también te da un panorama general de lo que está pasando, y también muchas luces de cómo podemos abordarlo también ahora en el futuro. Otra pregunta que hacen es, ¿hay alguna forma de generar energía desde la forma personal, local y territorial, en vez de generarlo de forma industrial? Y otra pregunta es si aconsejamos comenzar a participar ciudadanamente, ingresar a una organización o acercarse a un municipio o presionar por redes sociales. Y otra pregunta que voy a dejar para que la responda el Marco, porque el Marco cacha más de eso, es qué lineamientos puede ofrecer el sector educativo para que realmente la educación sea orientada hacia la sustentabilidad.
y la otra es cómo podemos lograr que nuestra constitución, nueva constitución sea ecológica. Yo voy a referir a, primero, el tema de la energía, el cómo desarrollarlo a nivel como más local, territorial y personal, es un debate que debemos dar. Yo creo que el nuevo modelo energético debe implicar generar energía ya en base como más distrital, territorial, eliminar estas grandes empresas generadoras, estas grandes centrales, ya que, como decían también en el chat, hay muchos conflictos territoriales con respecto, por ejemplo, a la nueva energía verde. O sea, los parques eólicos gigantes y que cubren de extensiones de territorio generan un impacto súper grande. Hay un podcast que escuchamos la otra vez con Marco respecto a una problemática en México de un parque eólico, y las poblaciones que habitaban ahí, poblaciones indígenas, decían que el parque eólico les cambiaba la dirección de los vientos, y eso hacía que les cambiara la distribución de los peces, y ellos no podían pescar, ya no habían peces donde ellos pudieran sacar. Entonces, y eso no se toma en cuenta si no hay participación de los mismos territorios donde tú vayas a instalar estas cosas. Por otro lado, también, si tú pensaras como poner, no sé, poner de estas paneles solares en todos los techos de Santiago, supongamos. El consumo, el nivel de consumo que tiene la ciudad de Santiago, aunque tú pusieras ahí en todos los techos de Santiago paneles solares, no se podría completar, nos faltaría, porque tenemos un sobreconsumo de energía también. Entonces, ahí viene cómo nosotros pensamos desde lo territorial nuestra generación de energía, nuestra distribución y nuestro consumo. Ahí viene también una pregunta a nosotros: ¿estamos consumiendo la cantidad de energía que necesitamos, o también a veces cómo nos excedimos, o quienes exceden también, las empresas, nosotros? Y por otro lado, también está el tema de, ahora también hay nuevos tipos de energía, como por ejemplo la geotermia, que instalar centrales gigantes geotérmicas es súper caro, muy, muy caro. Entonces nadie invierte en eso, pero hay alternativas como de geotermia distrital, que es de baja entalpía, que son hoyos mucho más chicos en la tierra, y que sirven para calefaccionar lugares mucho más pequeños. Entonces se están haciendo estudios, el SEGA de la Universidad de Chile está haciendo estudios respecto a eso en Aysén, para, por ejemplo, calefaccionar invernaderos para producir verduras allá en Aysén, porque que todo se muere por las heladas. Entonces en estos invernaderos calefaccionarlos con energía distrital, que no depende de este sistema gigante de energía. Entonces esas son alternativas, y yo creo que son paradigmas que tenemos que ir conversando y dialogando. Y eso vincularlo con el tema de la nueva constitución. ¿Cómo hacemos una constitución ecológica? Bueno, a partir de estas mismas discusiones. O sea, nosotros vamos a ser parte de un proceso, vamos a tener un plebiscito, ojalá salga la apruebo, yo por lo menos apruebo una nueva constitución, y para crear una constitución que sí permita tener justicia ambiental, permita tener, poner el cuidado del medio ambiente en el centro, poner la dignidad de las personas en el centro. Cuidar la constitución ecológica, yo siento que no es solamente una visión de como, que los hippies que quieren cuidar los arbolitos, que muchas veces como que el ambientalismo se ve así. Yo creo que va más allá. O sea, hoy tenemos hoy estamos en medio de una crisis sanitaria que tiene una raíz súper vinculada al cambio climático. O sea, el coronavirus no debería haber existido si es que nosotros no depredáramos todos los ecosistemas, si es que nosotros no afectáramos los ecosistemas de los animales salvajes, ya, si no consumiéramos carne, por ejemplo. Nosotros no tenemos por qué andar comiendo carne de animales. O sea, las zoonosis muchas veces surgen en los lugares, o sea, la gripe aviar, la gripe porcina no surgieron en la selva, por ejemplo, surgieron en los lugares de faenamiento de animales. Entonces también hay todo un modelo vinculado con la producción y el cambio climático que está generando estas crisis, que van a venir próximamente. Se van a agudizar. Entonces, ¿cómo nosotros lo enfrentamos? ¿Cómo nosotros tenemos un modelo educativo que enfrente eso, un modelo de salud que pueda enfrentar eso, un modelo de desarrollo económico que enfrente eso? Es lo que nos tenemos que preguntar. Y para eso tenemos que poner el medio ambiente en el centro, y la dignidad de las personas y el cuidado de nuestra salud. Y eso implica cuidar al medio ambiente. Hay un concepto que se llama One Health, que es que la salud del humano está vinculada con la salud ambiental, la salud animal. Es una sola salud. Si el medio ambiente está mal, nosotros vamos a estar mal. Y si los animales están mal, nosotros también vamos a estar mal. Entonces ese enfoque, todos esos enfoques que tenemos, debemos vertirlo en la creación de esta nueva constitución.
Y esa nueva constitución debe estar entre todas y todos. Y la única forma de hacerla ecológica entre todas y todos, ¿no? Súper. Ay, me colé. Marco, no sé si quieres responder la educación. Esa era buena. Sí, ¿Qué la lineamientos estoy puede buscando ofrecer? por acá. Sí. ¿Qué lineamientos puede ofrecer el sector educativo para que realmente la educación sea orientada hacia la sustentabilidad? A ver, para explicar un poquito el tema de la educación, hay bastantes cosas. Primero, la educación hay que entenderla que es clave para poder lograr una mejor acción climática y también poder ser personas más resilientes y poder adaptarnos también a los efectos que van a venir y que ya están ocurriendo. Creo que eso es fundamental. Ahora, también tenemos que entender, y yo creo que también hay la articulación con las personas y la ciudadanía en cómo exigimos también en las políticas públicas el tema de la educación, la sensibilización al cambio climático, cómo se está haciendo hoy día. Lamentablemente, en términos, por ejemplo, de las NDC, que son las contribuciones nacionales determinadas, dispuestas por Chile este 2020, de cara al cambio climático, en el ítem de fortalecimiento de capacidades, que es donde se incluye la educación, no hay ninguna meta clara hoy día. O sea, tenemos, por ejemplo, una meta de carbono neutralidad de aquí al 2050, pero no tenemos metas en cuanto a educación. No hay una meta de que Chile o la ciudadanía de Chile va a saber sobre adaptación al cambio climático de aquí al 2030. Ese dato no lo tenemos. También existe, por ejemplo, no hay articulación por parte de los ministerios. El Ministerio de Medio Ambiente no articula con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para formar alianzas. En un principio, en el periodo de Bachelet, en el último, se creó la idea de generar un plan nacional de educación y sensibilización al cambio climático, sin embargo no quedó en nada, y han salido algunas guías como de apoyo docente para el cambio climático, pero nada muy específico. Yo creo que lo que importa ahora tiene que ver con que podamos hablar de crisis climática a nivel transversal en la educación, desde la educación parvularia en adelante, porque es la única forma que podamos como tocarlo abiertamente en todos los temas, ¿cachai? No solamente que sea un electivo, no solamente que sea parte del plan de ciencias, sino que en verdad involucre todo el sistema, porque al final el cambio climático es transversal, no es solamente matemática, no es solamente geofísica, sino que tiene que ver con algo que nos está pasando a todos y tenemos que de alguna manera adaptarnos a eso. O sea, lo primordial en cuanto a educación tiene que ver con que las personas se adapten a eso, porque ya algo que no podemos revertir. O sea, tenemos que, o el Estado, y nosotros, en este caso, si no hacemos parte, tenemos que ayudar a que la persona que hoy día ya no tenga agua va a tener que vivir y adaptarse a esa condición. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se adapta esa persona? Y cómo nos hacemos cargo de eso. Y particularmente la clave ahí es la educación. El lineamiento tiene que ver con eso, con que hoy día tenemos que exigir de alguna manera una educación transversal con respecto a estos temas y que también los colegios se vayan involucrando mucho más. O sea, si bien hoy día hay iniciativas, por ejemplo, que colegios pueden ser más sustentables y hay ciertos protocolos para poder ser destacados ciertos establecimientos, no es una política de Estado transversal que exija a los establecimientos a generar estas nuevas políticas públicas, que creo que son súper necesarias para poder avanzar a que todas y todos podamos acercarnos más a esto, ¿cachai? Y que también se deje de ver como una problemática de élite, que muchas veces se habla de la sustentabilidad como algo de unos pocos, sino que tenemos que hacerlo partícipe para todas y todos, porque es la única forma para poder generar nuevas alianzas y poder mejorar en los territorios. Había levantado la mano Magdalena. Ay, se me perdió. ¿Dónde? Chuta. Magdalena García. Sí, Magdalena García. No sé si quiere hablar, nos queda igual como bien. Sí, o sea que en verdad es de un tema muy atrás, que era lo que preguntaron sobre los desechos del área de la salud. Vale. Que yo estudio en el área de la salud y he podido ver
directamente como todo eso, y es súper cuático que es mucho, mucho, mucho lo que se desecha, principalmente mucho plástico, y dentro de los hospitales tampoco hay conciencia sobre alguna forma de disminuir esos desechos. Igual, claro, es complicado porque son puras cosas de un solo uso y que tienen que ser así por un tema de higiene y salubridad, pero yo creo que sí o sí se pueden crear e implementar formas de disminuir esos desechos en los hospitales, porque de verdad que es mucho. Yo en visitas que he tenido que ir a hospitales y veo, no sé, a 4 pacientes, para cada paciente son implementos diferentes. Y son pecheras de plástico, son guantes y son cosas que no se biodegradan nunca. Entonces, nada, igual yo creo que es un tema complicado y que no está en boga, que tampoco se habla mucho, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo ahora que ya hay muchas más instancias en las que se habla sobre la crisis global, y que, como sabemos, igual todos estos desechos al final terminan en el mar o en vertederos y cosas así. Y nada, eso, era como dar un aporte ahí a la pregunta que había hecho la compañera, que al final yo lo he podido ver en vivo y que al menos para mí es muy frustrante porque tampoco sé cómo actuar frente a eso cuando trabajo ahí mismo. Entonces, eso. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Bacán, gracias. Oye, en el chat nos estaban diciendo, ya. Catherine Andrea, que quería decir algo sobre un tema medioambiental. No sé si está por ahí. Hola, buenas tardes a todos, aquí estoy. Hola. Bueno, gracias primero por la instancia de poder reunirnos todas las personas que estamos acá con un fin específico, que es digamos, el tema medioambiental. Y bueno, yo acá igual he ido como tomando algunas notas y aprendiendo un poco de lo que ustedes estaban transmitiendo, y quiero destacar igual sobre la economía lineal, que es algo que hoy en día en el sistema educativo a nosotros se nos enseña como a seguir los patrones. No tenemos ese empoderamiento para poder tomar la iniciativa y llevar a cabo proyectos súper sencillos que impactan mucho a la comunidad. Acá muchas personas comentaban sobre que estaban haciendo huertos orgánicos, sobre que estaban haciendo un cambio de hábitos dentro de digamos, de su vida. Entonces yo creo que igual es súper importante de que se haya dado esta instancia para ver que no estamos solos, que en realidad somos muchos los que queremos hacer un cambio y que sabemos que hay un exceso de población, somos muchos, pero cada uno puede tomar diferentes iniciativas y hacer un impacto. Porque acá yo tengo anotada una frase que dice que, bueno, que recordemos que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, que es de Eduardo Galaneo. Y desde mi perspectiva acá, yo soy de Yungay, y hay una cosa que igual me impacta harto, que es como el acceso a los proyectos de monocultivos, donde hay varios, no sé, muchos kilómetros de plantaciones de pinos, eucaliptos, y están como quitando el recurso más preciado que el agua. Entonces yo creo que poder tener una participación ciudadana es un poco complejo hoy en día, porque cuando los proyectos ya están, digamos, aprobados en la Cámara Alta es cuando recién nos enteramos. Entonces yo pienso que estas plataformas son súper importantes igual como para capacitarnos y saber que podemos hacer algo desde antes, desde un principio. Y en realidad eso era lo que quería como mencionar, y que en realidad la unión hace la fuerza, y si estamos todos acá, todo granito sirve. Así que agradecer a los chicos de la universidad, de la fundación, que han abierto este espacio para eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Sí, es muy rico esto de poder compartir, sobre todo en el contexto en el que estamos, en el contexto como de distanciamiento social. Yo, por ejemplo, vivo sola, estoy así en cuarentena, vivo en Santiago de Centro más encima, entonces estoy en cuarentena hace como 3 meses,
y ha sido súper difícil cómo enfrentar todo esto, seguir con esta nueva vida y con todas las incertidumbres que se generan, más encima como con los pocos espacios que tenemos, con este ocupamiento, como ocupando la tecnología nueva, y esta instancia, de hecho, la Universidad Socioambiental, que además tanta gente se haya incluido y que nosotros tengamos la oportunidad de... Yo no soy experta de nada, yo todavía estoy estudiando, como que de hecho conversaba con el Marco de que yo soy súper mala para los datos, como que nunca tengo el dato, siempre se me olvidan. Pero creo que el aprendizaje se da en estas instancias, pues como conversando, conociendo las realidades de otros. Yo soy de Santiago, Santiago Centro, súper así fome, pero conocer acá, podemos hablar como contigo, que eres de Yungay, mucha gente de región, podemos conocer cómo ven ellos el cambio climático, la sustentabilidad, cómo nos afecta, y eso es súper rico. De hecho, me agarro para responder una pregunta que decían como, ¿qué aconsejan ustedes para comenzar a participar ciudadanamente? Ingresar a una organización, acercarse al municipio, presionar por redes sociales. Yo recomiendo todo, realmente. Hashtag todo. Hashtag háganlo todo. Como donde ustedes más se sientan llamados también. O sea, la lucha contra la emergencia climática, como dijimos, nos involucra a todos y todas, y muchas veces nosotros somos muy adultos como de participar en una organización o de ir a instancias que los adultos jóvenes o adultos podemos participar, pero también hay instancias donde tenemos que abrir para que participen los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, que es un sector de la sociedad súper importante y que muchas veces las personas de más edad son las más sustentables, o sea, las que reutilizan el agua, los que, no sé, por ejemplo, mi abuelita lo que hacía era, hace años, murió lamentablemente, era guardar el agua en un termo, entonces no tenía que prender la tetera siempre. Ya esa mínima acción que ahora es como, la mansa idea de economía circular o de mansa idea de reducir como el consumo de gas y cosas así, ella lo hacía porque era su forma de vivir, ¿cachai? Entonces, el aprendizaje que podemos adquirir de todas las generaciones transversalmente es súper grande. Entonces, si uno quiere participar y se siente más llamado a participar en una organización, dele, como que participe, busque las organizaciones, si se siente más llamado a hacer acciones más individuales desde su casa, desde su comunidad, desde su territorio, también son válidas. Si le pega a las redes sociales y quiere compartir y hashtag y toda la cosa, también esa es una instancia súper importante que ahora está siendo súper relevante también. No sé, el Marco cacha más como de temas de redes sociales, yo no cacho tanto, pero creo que es donde ustedes se sientan llamados, participen, incluir y entender, claro, que lo hacemos todos desde el espacio que tengamos. Sí, totalmente. Y bueno, también complementando un poco lo que decía la Catherine, pues es súper importante después de ver todo este panorama que a veces parece abrumador y desalentador, ¿cierto? Encontrarse con personas que están en la misma parada que tú, que tienen las mismas ganas de hacer cosas, de generar proyectos, de buscar iniciativas, de no quedarse solamente con lo que tenemos, sino que ir un poquito más allá, y eso en verdad te dan ganas para seguir trabajando día a día en estos temas. Y eso es súper bacán, y estas instancias logran eso, que podamos ver también otras realidades, que muchas veces, bueno, más en el contexto de ahora, es súper imposible. Yo también concuerdo que hay que hacer de todo. Si está la opción de articularse, de postular un fondo, generar un proyecto, háganlo. Es una buena instancia también para sumar a más personas a trabajar en equipo, que hay que entenderlo así, o sea, si todos somos parte y todos tenemos que, de alguna manera, remar para que esto funcione. Y por eso nos necesitamos a todas y todos, que al final tiene que ver con eso. Sí. De hecho, y aquí voy a responder otra pregunta que había quedado en el tintero, que decía, no me convence la reactivación económica sustentable. ¿Saben qué autores críticos con respecto a este tema? Si tiene alguna corriente que pueda plantear algunas dudas con respecto a esto. Yo he estado empezando a leer un poco de eso. Hay bastante como literatura, les voy a dejar 3 autoras que yo conozco. Y ahí tienen que enfocarse más en desde qué perspectiva se siente más cómodo. A mí, por ejemplo, me gusta harto pensar en
nuevas formas de desarrollarnos integralmente desde Latinoamérica, o desde el sur global que se llama, desde los conocimientos que tenemos en este lado del mundo, porque muchas veces se impone mucho una forma de hacer desde afuera que nosotros la hemos vanagloriado y hemos dicho así como, oh, queremos así ser como desarrollados como Europa o como Estados Unidos, mirando en desmedro un poco lo que tenemos acá, el conocimiento que tenemos acá mismo. Entonces hay varias autoras, de hecho las voy a pegar al tiro, sobre todo Maristela Svampa, que voy a dejar algunos textos. Que aborda el tema no de la reactivación en particular, pero sí en cómo podemos pensar un nuevo modelo y una nueva forma de relacionarnos. Yo creo que el tema es como, no tanto como lo económico, sino que cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza. Y de ahí a partir construir la nueva forma en que nos vamos a organizar. Yo creo que eso es súper importante, como romper un poco. Va a costar, claramente, porque estamos acostumbrados a esta forma, pero ahí con educación, con tiempo y apañándonos entre todos, yo creo que podemos avanzar. Entonces, no sé, son las 8. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 8? ¿O 8:30? ¿Tenemos más tiempo? ¿O se nos acabó el tiempo? No. Voy a dejar un par de textos ahí en el chat. ¿Puedo dar un aviso antes de que terminemos? Sí, obvio. Sí, quería dejarles una invitación, puse un link ahí en el chat para la segunda conferencia internacional de educación en cambio climático, que va a ser online, y es una iniciativa que está levantando la Universidad de Chile, el CR2, el Centro de Investigación Avanzada en Educación y el programa ECBI, varias organizaciones que en el fondo estamos dedicadas al tema de la educación, y este año nos vamos a reunir por segunda vez para esta especial ocasión. Esto se va a hacer de vía remota, o sea, todos pueden participar de manera online, del 23 al 25 de julio, y ahí les dejé el link para que se inscriban y va a estar súper bueno. Así que para que aprovechemos toda la instancia, especialmente está orientado a docentes, pero igual toda persona que quiera aprender es bienvenido. Así que para que se inscriban y no se queden fuera. Eso. Sí, estaba muy bueno. De hecho, el año pasado yo fui y muy bueno. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene más una pregunta, una última pregunta que quieran resolver. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Algo?